y buenos días. Hoy voy a variar un poquito de lo que ha sido mi costumbre en los últimos, no sé, un par de años, que os suelo traer mis propias traducciones de 4 textos de la Biblia, ya estáis acostumbrados. Esta vez, como lo que quiero hacer no es tanto una exposición de un texto o de una serie de textos, sino hablar de un tema, pues en lugar de regalaros una traducción propia mía, voy a leer de la traducción de la palabra. Lo que quiero hacer esta mañana es, casi me arrepiento porque es un tema tan complicado, la doctrina de la encarnación. Y os quiero pues compartir algunas observaciones históricas y también reflexiones que espero que nos sean a todos de provecho para nuestra vida en general, nuestra vida cristiana. Antes de proceder a la lectura, quiero encomendar este rato, esta charla en las manos de Dios y que el Señor, te pido que me guíes, me des facilidad de palabra y de concepto en un tema que es de por sí complejo, escabroso, difícil de comprender. Danos a todos la capacidad de poner atención a tu espíritu y aprender lo que tú quieres, en particular cosas prácticas para nuestra vida, para llevarnos a casa y vivirlas. Amén. Quiero empezar entonces no con el Evangelio de Mateo, ni siquiera con el Evangelio de Lucas, que son los únicos 2 puntos en la Biblia que se habla del nacimiento de Jesús, sino con el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan no narra el nacimiento de Jesús, sino que abre con estos conceptos a continuación. Os leo capítulo 1, versículos 1 a 18. Sí, no sabía si saltarme los versículos 6 y 7, pero los vamos a leer también. Digo 6 y 7 porque hablan de Juan el Bautista, no de la palabra. En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios y era Dios. Ya en el principio estaba junto a Dios. Todo fue hecho por medio de ella y nada se hizo sin contar con ella. Cuanto fue hecho era ya vida en ella. Y esa vida era luz para la humanidad, luz que resplandece en las tinieblas y que las tinieblas no han podido sofocar. Vino un hombre llamado Juan, enviado por Dios. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino testigo de la luz. La verdadera luz, la que ilumina a toda la humanidad, estaba llegando al mundo. En el mundo estaba la palabra, y aunque el mundo fue hecho por medio de ella, el mundo no la reconoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron y creyeron en ella, les concedió el llegar a ser hijos de Dios. Estos son los que nacen no por generación natural, por impulso pasional o porque el ser humano lo desee, sino que tienen por padre a Dios. Y la palabra se encarnó y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la que le corresponde como Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, proclamando: este es aquel de quien yo dije, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. En efecto, de su plenitud todos hemos recibido bendición tras bendición, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único, que es Dios y vive en íntima unión con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Bueno, la palabra que era desde el principio, en el principio, ahora se ha hecho carne.
estaba con Dios, participó con Dios en la creación, era Dios, ahora se ha hecho carne. El concepto de dioses que se encarnan no era ajeno al mundo de la antigüedad. En el mundo de los griegos, los dioses podían tomar forma de animales o de seres humanos. Ahora, cuando lo hacían, cuando, por ejemplo, bajaban a la tierra porque una diosa se había enamorado de un varón humano y quería pues, tener relaciones con él, pues cuando bajaba a la tierra en forma humana y se liaba con un hombre, pues ya no estaba en el Olimpo, estaba en la tierra, pero no en el Olimpo. Entonces era posible en el mundo de los griegos la encarnación de los dioses. No solamente en seres humanos, sino en animales. En el mundo del Medio Oriente, que es tal vez el que más referencia tenemos, porque la Biblia surge en el mundo del Medio Oriente, aunque también en el mundo griego, los dioses se podían encarnar, pero era diferente. Los dioses habitaban en el cielo y estaban en todo lugar. Tenían su morada celestial y también estaban presentes en todas partes. Y podían encarnarse en la tierra sin dejar de estar en el cielo y en todo lugar. Así como los dioses griegos se ausentaban del Olimpo cuando venían a la tierra, los dioses del Medio Oriente se encarnaban para los fines que fueran, pero sin dejar de estar presentes en el cielo y en todo lugar. De hecho, también se encarnaban en sus ídolos. El ídolo era la presencia física material del dios, por ejemplo, de los cananeos o de los pueblos estos alrededor de Israel. El dios estaba físicamente presente en su ídolo, pero no por eso dejaba de estar en su morada celestial y en todo lugar. De hecho, el dios, por ejemplo, Baal, encarnado en un ídolo, en una ciudad, podía promover la guerra de esa ciudad contra otra ciudad donde el dios encarnado en el ídolo de esa ciudad, el mismo Baal, defendía a esa ciudad contra la otra. Y no veían ninguna contradicción en que Baal luchara contra Baal, porque naturalmente el dios encarnado en un lugar traía la presencia, el Dios presente en un ídolo, en un lugar, traía la presencia real de ese Dios, por ejemplo Baal, pero no era la totalidad de Baal, era solamente esa manifestación de Baal, mientras que este lugar era otra manifestación. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, tenemos probablemente más de parecido con los conceptos de su entorno del Oriente Medio que con los conceptos griegos. Porque Dios, por ejemplo, se hace presente ante Adán y Eva, ante Caín, ante Enoc, habla con Noé, está ahí presente con Noé, con Abraham, se le aparece, está ahí presente. Con Jacob, recordáis, hasta sostiene una especie de lucha. Lucha Jacob con esta manifestación humana de Dios. Pero naturalmente el Dios de la Biblia, si está presente de esa manera en el Antiguo Testamento, no es que se ausente ni del cielo ni de todo lugar. No es como los dioses griegos en ese sentido, es más como los dioses como lo entendían el entorno del Medio Oriente en el que surge Israel. Por cierto, hay un lugar curioso en Abraham, en la historia de Abraham, que Dios se le aparece como 3 hombres, 3 varones se le presentan y todos ellos parece ser que son la propia encarnación de Dios. Es curiosísimo ese caso. Y también
en el Antiguo Testamento tenemos la figura del ángel de Jehová, que viene a ser también una presencia real, visible de Dios. El ángel de Jehová siempre habla en primera persona. Habla con la persona a quien se revela como que es Dios mismo que está hablando. No dice, el Señor dice tal y cual, sino sencillamente el ángel se presenta y le habla en primera persona, yo Jehová te digo. Como que es la palabra ángel del Señor, mensajero, viene a indicar una manifestación visible, presente, real de Dios. Pero naturalmente Dios se manifiesta en un ángel, pero Dios es mucho más que un ángel. Y Dios se manifiesta como 3 varones delante de Abraham, pero Dios es mucho más que 3 varones. Dios está presente en todo lugar y tiene su morada privilegiada en el cielo. Y luego tenemos el Dios supremo de la filosofía griega, que ese sí es imposible que se manifieste en carne. El Dios supremo de la filosofía griega es tan superior a todo el mundo material que no hay ningún punto de contacto entre Dios y nuestra miserable existencia material. De hecho, el Dios supremo de la filosofía griega ni siquiera pudo haber creado este mundo material, porque lo material para la filosofía griega era de suyo corrupta, y un Dios perfecto no podía crear algo imperfecto. Entonces se inventan la figura del demiurgos, y el demiurgos es una especie de ser intermedio entre Dios y el mundo material, que ese sí va y crea el mundo material con toda su corrupción y todo esto que de suyo es absolutamente incompatible con el Dios espiritual de la filosofía griega. Y entonces para los filósofos hablar de encarnación sería un absurdo. No puede ser, porque sería hacer de Dios un ser corrupto. Bueno, hasta ahí un poco, digamos, el trasfondo de la cuestión de las diferentes maneras en la antigüedad de pensar como los dioses, o en el caso naturalmente de Israel, el único Dios posible, el Dios real, el que existe, que no es fantasía. ¿Cómo se podía concebir que tomara forma humana? La Iglesia imperial en los siglos... Bueno, para empezar, el Nuevo Testamento ni siquiera aborda los problemas que puede generar, los problemas intelectuales que puede generar la encarnación. El Nuevo Testamento, tal vez los apóstoles fueron los más sabios de todos, y tal vez haya que volver a ellos con esta cuestión de la encarnación, porque el Nuevo Testamento lo que hace es darnos una serie de datos. Dios es naturalmente supremo, único, no hay dos, no se puede dividir porque es uno y es único. Hay un solo Dios y todo lo demás son fantasías y cuentos y mitos y leyendas absurdas, cuentos para niños. Eso por una parte. Por otra parte, la palabra se hizo carne. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es la presencia real de Dios entre nosotros, entre la humanidad. Cuando actúa Jesús, sus obras no son obras suyas, sino que es la obra de Dios. Jesús encarna Él el reinado de Dios y es Dios gobernando personalmente sobre la humanidad. El reinado de Dios es en Cristo, pero es a la vez el reinado de Dios. Y ahí te deja. Una cosa, Dios uno y único. Y otra cosa, Jesús es Dios.
y que cada uno apañe como pueda con eso. Hace los sumas 2 más 2, aquí me salen 7. ¿Cómo 2 más 2 puede ser 7? Pero en fin, es lo que hay. En todo caso sería 1 más 1 es igual a 1. Mejor dicho, ¿verdad? 1 más 1, y más 1 del Espíritu Santo, 1 más 1 más 1 igual a 1. Tenía un amigo que decía, esto se explica muy fácil. Juntas 3 gotitas de agua y lo que tienes es una gotita grande. Pero tampoco es así. Bueno. La Iglesia imperial en los siglos IV y V intentó explicar en términos filosóficos griegos lo que dice el Nuevo Testamento, elaborando una teoría cada vez más exacta en los diferentes credos que fueron produciendo, culminando con el credo de Calcedonia, explicando cada vez con mayor detalle las dos naturalezas de Cristo, la naturaleza humana y divina, y cuál podía ser la relación entre la naturaleza humana de Cristo y la naturaleza divina de Cristo. Podríamos tal vez algún día hablar de eso. Para eso tendría que traer yo apuntes para recordar todos los distintos argumentos y las distintas escuelas. Con deciros que el tema les pareció ser tan importante que se enemistaban entre ellos, se excomulgaban entre ellos por diferentes matices de comprensión de que si la naturaleza de Cristo, que si divino, que si humano, que si las dos cosas, que si más del uno, que si la naturaleza divina absorbe la naturaleza humana de Cristo, que si Cristo se puede dividir entre la parte humana y la parte divina, y no, parece ser que no. No solo llegaron a excomulgarse unos a otros, sino que llegaron a la guerra y a los asesinatos en fin, terrible, porque entre otras cosas lo que había en juego, estamos hablando de la Iglesia imperial, había mucho de política también, y naturalmente según cómo se pronunciaba el emperador, esa era la verdad en ese momento. Pero no vamos a entrar a eso. Solamente deciros que resultó tan complejo tratar de explicar en términos filosóficos griegos el tema de la encarnación de Cristo, que por una parte los credos a los que llegó la Iglesia imperial definen la ortodoxia cristiana de todos los cristianos ortodoxos hasta el día de hoy. Y por otra parte, la impresión que te llevas es que mucho debatir sobre palabras y no queda muy claro por qué es que importe. Pero yo quiero hablar ahora de diferentes tradiciones, de cómo se entiende el papel de Cristo como humano y a la vez divino en la salvación. La Iglesia ortodoxa es ortodoxa, para empezar, por eso se llama así. Estamos hablando de la Iglesia oriental, la mitad oriental de la Iglesia cristiana. La Iglesia rusa, rumana, búlgara, griega, siria, parte de la Iglesia en Egipto. Para ellos cuando la palabra se hace humana, cuando Dios se hace humano, Jesús nos muestra que es posible romper las distinciones, romper la barrera entre lo divino y lo humano. Y Jesús, al adoptar nuestra humanidad, hace también que sea posible que la divinidad sea parte de quién somos nosotros. Aquí son importantes, por ejemplo, expresiones de Pablo como Cristo en nosotros, nosotros en Cristo. Hay una realidad en nosotros
una realidad divina. Cuando hablamos del Espíritu Santo en nosotros, hay dentro de nosotros algo que es de suyo divino. Los místicos orientales, los místicos ortodoxos, lo que procuran, así como los místicos aquí en Occidente, por ejemplo, los grandes místicos españoles como Teresa de Jesús o Juan de la Cruz, para ellos el tema es el enamoramiento. La mística es enamorarte de Cristo, ¿no? La mística de los ortodoxos es que se borre mi propia personalidad y lo único que queda es Cristo. Yo desaparecer para que la realidad de Cristo en mí sea lo único que se ve. A lo que aspiran los místicos, los santos en la Iglesia oriental es uno desaparecer para acabar siendo uno la expresión de Dios. Como Cristo lo consiguió, digamos, al 100%, pues ellos igual aspiran al, yo que sé, al 80 o 90%, naturalmente. No pueden aspirar a la perfección de Cristo en manifestar la presencia de Dios, pero eso es a lo que aspiran, ¿no? Entonces, para esta manera de entender las cosas, la Navidad es el punto más importante de la historia de la salvación. Porque en la Navidad es donde se manifiesta que es posible hacer desaparecer la enorme distancia que existiría en teoría entre Dios y la humanidad. Dios se hace humano y nosotros también, como dice aquí Juan, donde dice, nos dio la potestad de ser hijos de Dios. Versículo 12, Juan 1. A cuantos la recibieron la palabra y creyeron en ella, les concedió el llegar a ser hijos de Dios. Entonces, nosotros también podemos llegar a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Por la dinámica de la Navidad. Casi daba igual la muerte y resurrección, porque lo importante era este acercamiento entre Dios y la humanidad que se da en la Navidad. Entonces la Navidad sería el punto culminante de la historia de la salvación, porque ahí es donde Dios y la humanidad nos hemos acercado al máximo de cercanía. Y eso es lo que podemos aspirar nosotros también, entonces, a ser hijos de Dios e hijas de Dios. ¿Por qué? Por la propia dinámica de la Navidad, pero a la inversa. Dios se identifica con nosotros en Cristo para que nosotros en Cristo nos identifiquemos con Dios. ¿Vale? ¿Y eso cuándo ocurre? Pues en la Navidad. Entonces es casi más importante la Navidad que la Semana Santa. En la Iglesia occidental católica, la Semana Santa es más importante que la Navidad. La Navidad sí tiene su importancia, entre otras cosas, porque exalta el papel de María como Madre de Dios. Y naturalmente la devoción a María es una parte importantísima de la espiritualidad católica. Pero realmente, aparte de eso, de que no se entendería la devoción a María si no fuera por la Navidad, aparte de eso, realmente para la tradición católica lo importante es Semana Santa. De hecho, lo sabemos por nuestras tradiciones de Semana Santa aquí en Castilla, bueno, y en toda España. Lo que nos salva es que Cristo muriera, tal vez que resucitara también, pero especialmente que muriera. Y el sacrificio, la muerte de Jesús, entonces, estoy resumiendo y probablemente mal, pero tratando de explicar en pocas palabras las diferentes tradiciones. Pero concretamente se acerca a nosotros el efecto de la muerte de Cristo salvadora en los sacramentos. En el bautismo, para empezar, y luego en la Eucaristía, se revive de alguna manera
diariamente o todas las veces que comulgues, con la frecuencia que sea, se revive el efecto salvador de la muerte de Cristo. Para el protestantismo evangélico, y otra vez, esto es resumir hasta tal punto que tal vez ni siquiera sea justo, pero lo digo, tal vez como estereotipo. Lo importante no es ni la Navidad ni la Semana Santa, sino la Biblia. Cristo podría haber vivido de otras muchas maneras, se podría haber vuelto de otras muchas maneras, pero si el libro dijera eso, lo que vamos a creer es el libro, y eso es lo que tiene importancia, es la Biblia, la palabra. Creemos que somos salvos porque la palabra lo dice, casi más que por el mismo efecto de la muerte de Cristo. Como digo, un estereotipo, no es exactamente justo, y por la exageración de lo que acabo de decir os podéis dar cuenta que también he estado exagerando lo que he dicho sobre los católicos y los ortodoxos. Y en el pentecostalismo probablemente lo importante tampoco sea la Navidad, ni los sacramentos, ni siquiera la Biblia, sino la experiencia personal de la infusión del Espíritu Santo, que nos lleva a otra dinámica personal de relación con Dios por medio de los dones del Espíritu Santo, en concreto tal vez especialmente lenguas, pero también sanidades, prosperidad económica, milagros, etc. En todas estas maneras de entender quién fue Jesús, cómo nos salva, si nos salva por la Navidad, si nos salva por la Semana Santa, si nos salva porque viene escrito en el libro, si nos salva por la efusión del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Lo que muchas veces se pierde de vista es quién y cómo fue Jesús. Un ser humano concreto que vivió, hizo algunas cosas, dijo algunas cosas, no hizo ni dijo otras cosas muy diferentes. Y yo lo que quisiera rescatar esta mañana es la Navidad el concepto de la encarnación como el principio, la Navidad como el principio de una vida concreta que toma la forma que toma, vive como vive, dice lo que dice, enseña lo que enseña, ama como ama, perdona pecados como los perdona. Ante la disyuntiva de tener que elegir entre que me maten o que me defienda matando yo, prefiere morir él. En todos estos detalles de su vida, las elecciones personales que va tomando, qué es lo que va a decir, qué es lo que va a hacer, cómo va a actuar, cómo va a perdonar, cómo va a tratar al prójimo, qué es lo que va a enseñar, cómo nos va a enseñar a tratarnos unos a otros. En historias inolvidables como la del buen samaritano, o en historias inolvidables como la del hijo pródigo, los dos hermanos que los dos se rebelan contra su padre, cada uno a su manera. Uno se rebela contra su padre siendo fiel, aparentando ser fiel, y el otro se rebela contra su padre siendo honesto y rebelándose. Y cómo reacciona ese padre con los dos, con ese mismo amor. En todas estas cosas que enseña y hace Jesús, sus conceptos, las historias que nos cuentas acerca de cómo es el reino de Dios. Esto es lo importante. Este es el contenido de que Jesús haya sido el Mesías, haya sido el Hijo de Dios, haya sido Dios encarnado viviendo entre nosotros. ¿Qué cosas nos diría Dios si viviese entre nosotros? Nos diría las cosas que nos dijo Jesús. ¿Cómo trataría al prójimo Dios si viviera entre nosotros? ¿Cómo trató al prójimo Jesús? Y ante el odio, la enemistad asesina de los seres humanos, ¿cómo reaccionaría Dios si viviera entre nosotros? Muriendo como murió Jesús.
Entonces, yo no me caso ni con la Navidad ni con la Semana Santa. Me caso con Jesús, la revelación de cómo Dios quiere que seamos los seres humanos. Dios viene entre nosotros para darnos un ejemplo de cómo Él quiere que vivamos nosotros. ¿Cómo quiere que nos entreguemos nosotros? ¿Cómo quiere que lleguemos hasta el colmo de morir por nuestros enemigos? ¿Cómo lo hizo Él? No lo entendimos de ninguna otra manera. Al final dice, pues me voy a presentar entre ellos y lo voy a hacer yo como quiero que lo hagan ellos. Entonces la Navidad sí, por supuesto, porque así es como empieza. La Semana Santa sí, por supuesto, porque así es como culmina. Pero es la vida, las obras, las actitudes, la enseñanza de Jesús lo que es esencial. El libro de Apocalipsis conoce a Jesús no como el hombre, perdón, no como Dios encarnado, ni como Dios a ver, igual esto no es del todo justo. Dios resucitado, iba a decir. El Apocalipsis conoce a Jesús como el Cordero. El Cordero como inmolado, que vence sobre todas las potencias de violencia y de maldad en el universo. Vence sobre ellas precisamente por su manera de entregarse. El dato esencial entonces es Juan 1:18. A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único, que es Dios, y vive en íntima unión con el Padre, nos lo ha dado a conocer. ¿Cómo trata Dios a sus enemigos? Como nos trató en Jesús. Le crucificábamos y nos amó hasta el final. No se defendió. No defendió sus derechos. No exigió que le adorásemos. Nos amó hasta el final. Esto también lo dice en Juan, lo dice en Juan 13, me parece que es, donde hablan de los prólogos de la cena del Señor. Dice que Jesús amó hasta el final. ¿Cómo es Dios? Dios es como Jesús. ¿Cómo perdona a Dios? Dios perdona como Jesús perdona. ¿Cómo trata a sus enemigos Dios? Lo dice en Mateo, hacer llover sobre justos e injustos y salir su sol sobre buenos y malos. Nos trata a todos por igual. A los buenos y a los malos, a los justos y a los injustos, porque Dios derrocha amor y bondad. Es como Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios entre nosotros. No tenemos otra manera de saber cómo es Dios que mirando a Jesús. Le preguntan sus discípulos en cierta ocasión, también en el Evangelio de Juan, muéstranos al Padre. Y Jesús se mosquea, tanto tiempo he vivido yo entre nosotros y me dices, muéstrame al Padre, pero ¿qué es esto? Si yo llevo 3 años viviendo entre vosotros y me dices que os muestre al Padre, ¿qué te crees que estoy haciendo? Os estoy mostrando al Padre. A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único, que es Dios, nos lo ha dado a conocer. Y el otro versículo clave en este pasaje que he leído sería el versículo 12, ya lo he citado antes. Pero a cuantos recibieron y creyeron en la palabra, les concedió el llegar a ser hijos de Dios. Jesús fue el Hijo de Dios. Y nosotros somos hijos e hijas de Dios. Mi reto para vosotros esta mañana es el mismo que os hago siempre. Salgamos de este local y vivamos esta próxima semana encarnando la presencia de Dios en nuestras familias,
en nuestro trabajo, en nuestra festividad mañana, en nuestra festividad esta noche, en las cosas cuando hemos bebido igual un poquito de más esta noche. Encarnemos la presencia de Dios, cuidado, cuidado. Encarnemos la presencia de Dios allí donde vayamos esta semana. ¿Por qué? Porque nosotros también somos hijos e hijas de Dios. Gracias, Señor Jesús, porque como bien decía Gus cuando empezamos esta reunión, ya sean estas fechas o las fechas que hayan sido, en primavera, verano, otoño o invierno, da igual la fecha. Gracias, Señor, porque te encarnaste, viniste a vivir entre nosotros. Gracias, Dios, porque Jesús te ha dado a conocer, te conocemos, te hemos visto en la persona de Jesús. Sabemos cómo eres, porque lo hemos visto. Has vivido entre nosotros. Gracias. Amén.